Decidí hacer un viaje familiar para celebrar mi ascenso, pero mis padres me dejaron sola al llegar y dijeron, nosotros queremos vacaciones de verdad, no contigo. Mi ascenso llegó en un momento en el que ya había empezado a resignarme a la idea de que, sin importar cuánto me esforzara, siempre habría alguien más brillante, más conectado o simplemente más afortunado. Durante casi 8 años trabajé sin descanso en el mismo departamento, sobreviviendo a recortes presupuestales, cambios de jefatura, favoritismos descarados y madrugadas interminables que apenas me daban tiempo para respirar. Hubo días en los que lloré en el estacionamiento de la empresa sin que nadie lo supiera, porque no soportaba sentirme invisible dentro de un lugar donde lo daba todo. Sin embargo, poco a poco empecé a demostrar que podía resistir. Me convertí en la persona que resolvía los problemas que nadie más quería tocar. Me ofrecía como voluntaria para las tareas más ingratas y fui ganándome el respeto de quienes antes no sabían ni cómo me llamaba. Y entonces, de manera inesperada, el reconocimiento llegó. Me ofrecieron un cargo de supervisión regional, un salario el doble de lo que ganaba antes, viáticos, una oficina propia, y por primera vez sentí que no había desperdiciado mi juventud sacrificando fines de semana, cumpleaños y hasta relaciones que nunca tuvieron espacio en mi agenda. No era solo un ascenso, era una validación. Un gesto que me decía, en voz baja pero firme, que yo había ganado. Y mi primera reacción no fue ir de compras ni organizar una fiesta con amigos o colegas. Lo que hice fue mirar el calendario, revisar las fechas disponibles en el resort más lujoso de la costa pacífica y armar una reserva para 4 personas, mis padres, mi hermano menor y yo. Quería compartir con ellos ese logro, demostrarles que todo lo que había conseguido también podía ser para ellos. Mi hermano se excusó rápidamente por temas laborales, pero mis padres aceptaron encantados. Recuerdo que mi madre me dijo que estaban orgullosos, aunque no sonara del todo sincera, y mi padre agregó, con ese tono condescendiente que usaba cuando intentaba hacerse el afectuoso, que ya era hora de que alguien en la familia hiciera algo útil con su vida. Los días previos al viaje los pasé con una mezcla de nerviosismo e ilusión. Llené mi maleta con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero bonita, porque quería sentirme bien, verme bien, y sobre todo, que me vieran bien ellos. No por vanidad, sino porque desde pequeña tuve que vivir bajo la sombra de un hermano que, aunque jamás destacó en nada, siempre fue el centro de todo. Mis logros eran considerados una obligación, mientras que cualquier cosa que él hiciera era motivo de celebración. Si sacaba la basura sin que se lo pidieran, mi madre lo mencionaba durante días. Si yo llegaba con un diploma, lo dejaban olvidado en una repisa. Así fue durante años. Aún así, yo no guardaba rencor, al menos, no conscientemente. Quería que este viaje fuera una oportunidad para reconectarnos. Para que me vieran con otros ojos. Para compartir un espacio fuera de la rutina, lejos de los silencios incómodos y los reproches camuflados en consejos. Llegamos al aeropuerto temprano aquella mañana de jueves. Todo iba bien. Durante el vuelo, incluso, mi padre me habló más de lo usual. Comentó algunas cosas triviales, como el mal sabor del café del avión o los titulares del periódico que llevaba bajo el brazo. Mi madre se quejaba del aire acondicionado, como siempre, y yo simplemente los observaba con una sonrisa suave, disfrutando del simple hecho de estar juntos sin conflicto. Al aterrizar, el traslado hasta el hotel fue tranquilo. Elegí un resort de 5 estrellas con habitaciones que daban al mar, servicio personalizado y paquetes que incluían cenas temáticas, masajes, actividades acuáticas y acceso exclusivo a zonas de spa. Todo estaba pagado por mí, hasta el último centavo. Había solicitado que nuestras habitaciones estuvieran contiguas, con vistas al océano, porque en mi mente inocente me imaginaba desayunando con ellos en la terraza, riéndonos de tonterías mientras el sol salía. Cuando llegamos a la recepción del hotel, me adelanté para hacer el check-in. Mientras el recepcionista revisaba los documentos y preparaba las llaves, me giré hacia ellos, esperando ver alguna expresión de emoción o gratitud. En lugar de eso, noté que mis padres intercambiaban miradas rápidas, como si algo los incomodara. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, mi madre se acercó un paso, bajó la voz con fingida suavidad y me dijo algo que tardé unos segundos en procesar. Cariño, no te molestes. Pero tu padre y yo vamos a hospedarnos en otro hotel. Queríamos unas vacaciones, de verdad. Algo más relajado,
sin tantas actividades ni el estrés de tener que estar pendientes de nada. Mi padre añadió, como si eso suavizara el golpe, que les encantaba que hubiera pensado en ellos, pero que preferían estar solos. Ya sabes, dijo, tiempo de pareja. Nos hacía falta. Durante los primeros segundos, no supe qué decir. Me quedé de pie con la llave de la habitación en la mano, mi maleta a un lado, y ellos dos frente a mí con esas sonrisas de quien cree estar haciendo algo completamente razonable. Fue como si de pronto me empujaran al vacío sin previo aviso. Sentí como una oleada de calor me subía por el cuello, seguida de un frío tan profundo que me congeló la garganta. No lloré. No dije nada. Solo sentí con la cabeza y les deseé unas buenas vacaciones, mientras veía cómo se alejaban con sus maletas en dirección contraria al lobby, tomándose de la mano como si fueran dos adolescentes en su segunda luna de miel. Me quedé sola. Con la llave de una habitación vacía, en un resort que yo misma había elegido con la esperanza de crear recuerdos felices con las únicas personas que durante años intenté hacer sentir orgullosas. Sola. Como tantas otras veces, pero esta vez de forma definitiva. Porque algo dentro de mí se rompió ese día, y lo que nació en su lugar no fue tristeza, sino una semilla oscura que, con el tiempo, crecería en algo mucho más fuerte. Mucho más cruel. Algo que, eventualmente, me daría paz. Actualización 1. Pasaron exactamente 2 días desde ese momento en que me quedé parada en la recepción del hotel, con la tarjeta de acceso aún entre mis dedos y la garganta cerrada como si hubiese tragado algo que no podía digerir. 2 días fingiendo que aquello no me afectaba, que lo entendía, que no era tan grave. Caminé por los pasillos del resort arrastrando la maleta con una lentitud casi simbólica, como si cada paso pesara más que el anterior. A cada empleado que me sonreía le devolvía el gesto con la mejor mueca de cordialidad que podía fabricar, pero por dentro era un silencio hueco, una mezcla entre la incredulidad y el desprecio que empezaba a tomar forma. Al llegar a la habitación, abrí la puerta esperando que quizás, en algún gesto de arrepentimiento o sorpresa, mis padres hubieran dejado una nota, un mensaje, cualquier cosa que suavizara la herida. Pero no había nada. Solo una cama impecablemente tendida, 2 batas colgadas en el baño, una botella de vino blanco sobre la mesa, detalle de bienvenida del hotel, y la vista al mar que tanto me había esmerado en conseguir. Esa primera noche me obligué a seguir el itinerario que había preparado. Fui a la cena temática italiana, ocupé una mesa para 3 aunque era evidente que estaba sola, y cuando el camarero preguntó si estaba esperando a alguien, respondí que no, que me gustaba tener espacio. Fingí estar interesada en el menú, en los sabores del vino, en la música de cuerdas que sonaba de fondo, pero la verdad es que no probé bocado. Todo me sabía a cartón. En medio de esa sala repleta de turistas sonrientes y parejas tomándose de la mano, yo solo podía pensar en una frase que mi madre me había dicho cuando tenía 15 años. Después de que me esforzara por prepararles una cena en su aniversario, agradezco el gesto, pero no nos gusta mucho lo que cocinas, no te ofendas, es solo que no es lo nuestro. Ese patrón se repetía una y otra vez en mi memoria. Gestos de afecto rechazados. Detalles ignorados. Mi existencia siempre había sido tolerada, pero no valorada. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que debía disfrutar. Me levantaba temprano, me ponía el traje de baño más bonito, bajaba a desayunar entre familias numerosas y grupos de amigos ruidosos, y luego pasaba horas junto a la piscina leyendo un libro que no entendía. Fingía interés en clases de yoga, me anoté en una excursión para ver ballenas. Incluso hice una reserva para un masaje en pareja que terminé compartiendo con una mujer sueca muy simpática que no hablaba una palabra de español. Todo lo que hacía era mecánico, como si mi cuerpo siguiera adelante por pura inercia, pero mi mente estuviera atrapada en la escena de aquel lobby, repitiéndola una y otra vez en cámara lenta. Una noche, decidí escribir. Abrí el bloc de notas de mi celular y comencé a registrar cada detalle de lo que había pasado. No lo hice para desahogarme, sino porque empecé a entender que algún día esa información me sería útil. Hice una lista, fecha del viaje, costo total, mensajes previos a la reserva, respuestas frías de mi madre, la manera en que mi padre desvió la mirada cuando le pregunté si les parecía bien el plan. Todo. Cada omisión, cada frase que se pudo haber dicho diferente, cada gesto que ignoré por amor.
Había cometido el error de pensar que el amor familiar era incondicional. Que si yo me esforzaba, ellos cambiarían. Pero allí, frente a las olas y el murmullo del mar, comprendí con una claridad brutal que no. Que para ellos siempre fui una herramienta, una especie de respaldo económico y emocional que podían desechar cuando no les resultaba conveniente. El día antes de regresar, supe por redes sociales que mis padres se estaban hospedando en un hotel boutique a solo 3 kilómetros del resort. Habían subido fotos sonriendo con tragos en la mano, con captions ridículos como volviendo a sentirnos jóvenes o disfrutando la vida como debe ser. Incluso se habían tomado una selfie en un restaurante al que yo les había hablado con entusiasmo semanas atrás, diciendo que quería ir con ellos. Le habían puesto un filtro con corazones y el pie de foto decía, nada como unas vacaciones bien merecidas. Lo que me dolió no fue la foto. Fue que en ningún momento mencionaron a su hija. Ni una palabra, ni una etiqueta, ni un agradecimiento. Era como si no existiera. Y entonces lo supe. Ese momento fue como el clic final que encaja una pieza en una cerradura olvidada. Ya no lloré. No me sentí triste. Lo que sentí fue una lucidez helada que me atravesó de arriba a abajo. Por primera vez en años, me permití dejar de quererlos como se supone que una hija debe querer a sus padres. Los vi por lo que eran, personas egoístas, oportunistas, que habían disfrutado durante años de mis logros solo cuando podían convertirlos en algo útil para ellos, pero que jamás se detuvieron a preguntarse qué necesitaba yo de ellos. Y lo que más me dolía, lo que más me quemaba por dentro, era haber querido tanto esa aprobación. Haberla perseguido como un animal hambriento durante toda mi vida, mientras ellos me miraban como a una sombra. No podía obligarlos a amarme como yo necesitaba. Pero sí podía hacer que recordaran cada momento en que no lo hicieron. Podía hacer que lamentaran no haber valorado mi presencia, mi esfuerzo, mi generosidad. Aún no sabía cómo. No tenía un plan claro, pero ya estaba gestándose. Empezaba por dejar de disculparlos, por dejar de protegerlos ante el resto del mundo, por dejar de hacerme la ciega. Lo que vendría después tomaría tiempo, pero ya había comenzado. Cada recuerdo doloroso sería parte del combustible. Cada palabra fría, cada foto sonriente sin mí, cada favor que me habían pedido sin agradecer, sería parte del mapa. No se trataba de venganza inmediata. Lo mío no sería un arranque de rabia, sino algo más fino, más estructurado. Algo que me devolviera el control. Porque si ellos habían podido jugar con mis emociones durante años, yo aprendería a jugar con las suyas. Y esta vez, yo escribiría las reglas. Actualización 2. Habían pasado ya casi 3 meses desde aquel viaje que marcó un punto de quiebre definitivo en la forma en que concebía a mi familia. A la distancia, todo lo ocurrido en el resort parecía más una escena de una película que un hecho de mi vida. Y sin embargo, el dolor persistía en mi cuerpo como un zumbido bajo la piel, constante, imperceptible para los demás, pero imposible de ignorar para mí. Durante ese tiempo, me sumergí por completo en el trabajo. Cada nuevo informe, cada reunión, cada plan estratégico que dirigía, era una distracción bienvenida y una afirmación de mi valor lejos de quienes nunca lo reconocieron. Y como si el universo lo supiera, ese trimestre fue el más exitoso que había tenido desde mi ascenso. Mis resultados superaban metas, la sede internacional comenzó a prestar atención a mi trabajo, y los bonos llegaron con una generosidad que habría sido impensable un año atrás. No era suerte. Era mérito. Pero mis padres, por supuesto, no sabían nada de eso. No porque no tuvieran interés en enterarse, sino porque lo único que parecía interesarles, como de costumbre, era saber en qué medida podían beneficiarse de mi estabilidad. Comenzaron a reaparecer con la sutileza de quien cree no haber cometido ningún agravio. Primero fue mi madre, quien escribió un mensaje casual un sábado por la mañana para preguntarme si conocía a alguien que pudiera echarle un vistazo a la instalación eléctrica de su casa. Porque últimamente las luces parpadeaban. No mencionó el viaje. No se disculpó. No hizo alusión alguna al hecho de que me habían abandonado como si fuera una desconocida. Solo habló del interruptor, como si nada. Le respondí con una frialdad que antes habría sido imposible en mí, y le dije que podía enviarle el número de un electricista profesional. Ella, confundida o pretendiendo estarlo,
replicó con un pensé que tú podrías ayudarme, como siempre lo haces, y allí entendí que el silencio no los había hecho reflexionar en lo más mínimo. No se trataba de que no comprendieran el daño, sino de que simplemente no les importaba. Porque su narrativa no incluía la posibilidad de haber obrado mal. A los pocos días, fue mi padre quien me llamó por primera vez en más de un mes. Su tono era jovial, incluso afectuoso, y sin rodeos me dijo que quería invitarme a almorzar para ponernos al día. Accedí por curiosidad, no por afecto, y esa comida fue una lección en manipulación emocional envuelta en cortesías huecas. Me preguntó cómo estaba el trabajo, aunque su interés era superficial, y luego comenzó a hablar de la casa, de lo mucho que se había deteriorado en los últimos años y de lo difícil que se había vuelto mantenerla. Me dijo, como al pasar, que habían pensado venderla, pero que les parecía una locura con los precios del mercado. Y al final soltó la propuesta que, claramente, había motivado todo el encuentro: ¿no te gustaría invertir en ella? Al fin y al cabo, algún día será tuya. Y nos vendría bien ahora. Ni siquiera tuvo el pudor de disfrazar su intención. No había almuerzo de reconciliación. Solo una transacción mal envuelta en nostalgia barata. No respondí en el momento. Lo observé comer su carne a término medio, limpiarse la comisura de los labios con la servilleta y hablar de forma tan natural como si yo fuera una máquina expendedora a la que le bastaba apretar un botón para que diera lo que necesitaban. Esa noche, volví a casa y encendí el portátil. Había llegado el momento de dejar de esperar una disculpa que no iba a llegar. Decidí comenzar a documentar absolutamente todo, pero esta vez con otra intención: reunir pruebas. Empecé a ordenar los registros de transferencias que les había hecho en los últimos años, desde préstamos nunca devueltos hasta coberturas de seguros médicos, arreglos de electrodomésticos, pagos de servicios y dinero entregado en confianza. Comencé a compilar todo lo que justificara, llegado el momento, lo que haría después. No era suficiente con ignorarlos. Ellos necesitaban entender, de forma brutal, irreversible y meticulosa, lo que significaba perderme como recurso. Porque eso es lo que fui durante toda mi vida para ellos: un recurso. Una tarjeta sin límite, una red de seguridad, una voz que mediaba en sus discusiones, una hija que sabían que jamás los dejaría solos aunque ellos sí me dejaran a mí. Y ese ciclo enfermo, desigual y abusivo, iba a terminar. Ya no tenía que fingir comprensión, ni culparme por distanciarme, ni justificar su frialdad con frases como ellos son así, o seguro no se dieron cuenta. Lo sabían. Siempre lo supieron. Solo que no les importaba. Por eso, cada mensaje que recibía a partir de entonces lo respondía con precisión clínica. Si me preguntaban si podía ayudarles con algo, respondía con un déjame ver si tengo tiempo. Si mencionaban que estaban ajustados económicamente, ofrecía direcciones de fundaciones que podrían asesorarlos. Comencé a actuar con la misma frialdad con la que me trataron toda la vida, pero lo hice con una calma que los descolocó. Mi madre me escribió un día, después de semanas de trato distante, y me dijo que notaba que yo estaba extraña, que no era la misma, y que esperaba que no me sintiera mal por lo del viaje porque solo queríamos descansar. No fue algo personal. Esa frase, no fue algo personal, me hizo reír de forma amarga. Porque todo lo que me han hecho, lo han hecho así, negando el daño, minimizando el impacto, borrando el contexto. Pero esta vez no iba a olvidar. Esta vez, no solo iba a recordar, iba a construir algo con esos recuerdos. Mientras ellos seguían viviendo como si yo fuera una extensión de su voluntad, yo me estaba encargando de estructurar algo más grande. Un cambio de paradigma. Una forma legal, fría y eficaz de quitarles lo que más valoraban: su estabilidad, su zona de confort, su hogar. La ironía sería perfecta. Ellos, que no pudieron pasar 3 días conmigo en un resort porque necesitaban vacaciones de verdad, iban a aprender lo que se siente cuando alguien les cierra la puerta en la cara y les deja claro que ya no son parte del paisaje. Y lo aprenderían de mí. Sin gritos. Sin escándalos. Solo documentos, firmas, y un plan ejecutado con la misma elegancia con la que ellos me dieron la espalda aquella mañana en la recepción. Porque si algo había aprendido en todos esos años, es que la venganza no tiene que ser ruidosa para ser eficaz. Solo necesita ser meticulosa. Y yo estaba dispuesta a ser meticulosa hasta el final.
Actualización 3. El momento llegó al cumplirse casi un año exacto desde el viaje. 12 meses enteros en los que la relación con mis padres se mantuvo en ese equilibrio incómodo de llamadas breves, mensajes impersonales y una fingida normalidad que ellos intentaban imponer como si aquello pudiera ocultar la grieta irreparable que nos separaba. A los ojos de cualquier extraño, podría parecer que las cosas estaban en orden. Que éramos una familia funcional, aunque distante. Pero debajo de esa superficie civilizada se gestaba algo mucho más denso. Algo cuidadosamente diseñado por mí, con una precisión que nunca antes había aplicado fuera de mi entorno profesional. Ya no se trataba simplemente de poner límites. Se trataba de justicia. De restituir, de manera simbólica y práctica, todo lo que ellos me habían negado: respeto, dignidad, reconocimiento, pertenencia. Y el primer paso real hacia esa restitución comenzó con una mentira. Les hablé de una inversión. Un proyecto inmobiliario que supuestamente quería desarrollar, con miras a un retiro familiar digno, con beneficios a largo plazo. Inventé la historia de un fideicomiso que requería nombres de confianza para figurar como copropietarios simbólicos de una propiedad que planeaba alquilar como Airbnb en una zona turística en crecimiento. Les vendí la idea como una manera de incluirlos en algo mío, de darles participación no solo económica sino emocional en un patrimonio. Fue una narrativa elaborada con tanta calma y detalle que ni siquiera plantearon dudas. Se sintieron halagados, visiblemente emocionados con la idea de formar parte de ese supuesto proyecto familiar. Incluso mi madre llegó a decirme, con ese tono altivo que siempre usaba para maquillarse de ternura, que le daba gusto que por fin pensara en ellos como parte de mi futuro. Fingí sonreír. Y por dentro, anoté cada palabra. El documento que firmaron no tenía nada que ver con una inversión simbólica. Era una transferencia total y legal de la propiedad de su casa, la misma casa que yo había ayudado a mantener durante años sin reconocimiento alguno. A una empresa que yo había constituido semanas atrás bajo un nombre neutro, con sede en una ciudad distinta, y de la que yo era dueña única. En términos técnicos, era un acuerdo de cesión por motivos de consolidación patrimonial, una estrategia jurídica bien armada que incluía cláusulas imposibles de revertir sin su consentimiento posterior, y por supuesto, sin acceso a recursos económicos que ellos no tenían. Les dije que era una medida preventiva. Que no perderían nada, que seguirían viviendo en su casa como siempre, que todo era simplemente una formalidad para protegernos de potenciales demandas externas. Mi padre firmó primero, sin leer más allá del título. Mi madre hojeó un par de páginas por encima y luego estampó su firma, como tantas veces antes en los múltiples papeles que yo les había resuelto. El día que se hizo efectivo el traspaso, fui al registro catastral con una sensación que no era exactamente alegría, pero sí un alivio profundo. Como si me hubiera quitado de encima una capa entera de sumisión heredada. Me entregaron la nueva escritura, y cuando la tuve en mis manos, no pensé en decoraciones, ni en valores de mercado, ni en metros cuadrados. Pensé en mí, sentada sola en esa terraza del resort, con la copa de vino en la mano y la vista al mar que ellos jamás compartieron conmigo. Pensé en cómo todo lo que había hecho por ellos había sido recibido con indiferencia, con exigencia, con expectativas absurdas de que yo debía estar disponible siempre, pero sin molestar, sin pedir, sin sentir. Y pensé, sobre todo, en cómo, por primera vez, tenía en mis manos algo que les importaba más que cualquier otra cosa: su hogar. Ese espacio que tanto les gustaba exhibir, esa fachada de familia de clase media estable que proyectaban con tanto empeño, ahora me pertenecía. No les informé de inmediato. Durante varias semanas los dejé continuar su rutina, creyendo que nada había cambiado. Yo, mientras tanto, empecé a modificar cosas pequeñas. Primero, el seguro de la propiedad fue redirigido a mi nombre. Luego contraté a un administrador para que comenzara a llevar un inventario de los activos dentro de la casa. Lo presenté como una medida de orden para el supuesto proyecto familiar. Mi madre comentó en una llamada que le parecía excesivo, que eso parecía cosa de gente rica. Le respondí, con toda la calma del mundo, que ahora lo éramos. Que era momento de profesionalizar la familia. Ella rió, sin saber lo literal que era mi afirmación. A las pocas semanas, hice instalar cámaras de seguridad por su bienestar, con monitoreo remoto y sensores de movimiento.
En realidad, quería documentar todo. Cada entrada y salida, cada visita, cada conversación que tuvieran en voz alta en los corredores. No por paranoia, sino por construcción. Quería dejar un rastro, un archivo invisible que respaldara cada decisión futura. Cuando mi madre notó que el tono de las facturas de servicios públicos había cambiado y que el remitente ya no era su nombre, sino el de una sociedad con siglas que no reconocía, me llamó preocupada. Su voz era tensa, ansiosa, y me preguntó si había cometido algún error en el papeleo. Le dije que no. Le expliqué, con una dulzura quirúrgica, que ahora la propiedad era parte de un portafolio estructurado, que todo estaba en regla, que era completamente legal, y que ella y mi padre podían seguir viviendo allí como arrendatarios sin ningún problema, siempre y cuando firmaran un nuevo acuerdo de ocupación. Hubo un largo silencio. Luego dijo que no entendía. Que no podía ser. Que era su casa. Le respondí que ya no lo era. Que firmaron los documentos voluntariamente. Que yo solo cumplí con lo que ellos mismos aprobaron. Me preguntó si era una broma. Le dije que no. La llamada terminó sin despedida. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por una vigilia extraña, casi solemne. Era la primera vez que sentía que la balanza, por fin, comenzaba a inclinarse a mi favor. No con gritos. No con enfrentamientos. Con papeles. Con hechos. Con la misma indiferencia estratégica que ellos habían usado toda la vida para justificar su frialdad. Aún no los había echado. Aún no habían perdido nada en apariencia. Pero ahora vivían en una casa que no les pertenecía. Bajo un techo que podían perder en cualquier momento. Con la sombra invisible de una hija a la que creyeron sumisa, emocionalmente dependiente, dócil. Y esa hija ya no existía. La que quedaba ahora era otra. Una que, como ellos, había aprendido a mirar a los demás como piezas en un tablero. Y lo que seguía, lo que estaba por venir, iba a enseñarles el verdadero significado de sentirse solos. De sentirse desechables. De entender, como yo lo entendí en aquella recepción, que a veces las vacaciones se terminan, y lo único que queda es la cuenta por pagar. Actualización 4. No hubo confrontación directa después de la llamada. Nada de gritos, nada de amenazas ni súplicas. Solo un denso silencio que, durante semanas, se mantuvo como una niebla permanente entre nosotros. Mis padres dejaron de llamarme. Dejaron de enviarme mensajes. Ni siquiera intentaron entender los documentos que habían firmado, ni buscar asesoría legal. Su inacción no provenía de la resignación, sino de la incredulidad. Estaban tan convencidos de que yo era incapaz de desafiar su autoridad emocional, que ni siquiera consideraron la posibilidad de que esta vez no estuviera fingiendo. Durante años me moldearon bajo una lógica donde ellos siempre tendrían la última palabra, donde mis logros eran un orgullo solo si les servían de algo. Donde cualquier decisión mía debía pasar primero por su filtro de aprobación. Pero ahora, por primera vez, no entendían las reglas del juego. Porque ya no era su juego. Era el mío. Empecé a reorganizar la casa con la misma meticulosidad con la que había diseñado mi plan. Lo primero fue establecer las nuevas condiciones de ocupación, término que les molestó profundamente. Les expliqué que, como ocupantes no propietarios, debían firmar un contrato de arrendamiento simbólico, sin pagos inmediatos, pero con cláusulas claras de convivencia. La idea no era sacarles dinero, aún no. Era instalar, poco a poco, una nueva realidad. Una en la que ya no eran los dueños, ni siquiera en apariencia. Una en la que sus rutinas dependían de una autorización, de un permiso, de una firma mía. Cada paso que di fue legal, registrado, frío. Como ellos me enseñaron. Porque eso fue lo que más me marcó durante toda mi vida, su habilidad para destruir sin levantar la voz, para herir con un silencio, para anularme con una sonrisa fingida mientras me deslizaban la indiferencia como si fuera un beso. La primera medida fue cambiar la cerradura principal. Lo hice bajo el argumento de seguridad, lo cual era cierto, pero también simbólico. Ellos conservaron sus copias, pero la presencia del cerrajero, de los testigos, de las cámaras que grababan el procedimiento,
sirvió como recordatorio de que algo había cambiado de forma irreversible. Mi madre me llamó esa noche y me preguntó si me había vuelto loca. Le dije que no. Que simplemente estaba tomando las riendas de una propiedad que ahora me correspondía. Su tono cambió. Ya no era altivo, era contenido, lleno de rabia reprimida. Me dijo que lo que estaba haciendo era humillante, que jamás imaginó que una hija pudiera tratar así a sus propios padres. Me reí. No por burla, sino porque esa fue la primera vez que mencionó la palabra humillación, como si no recordara todas las veces en que la que había sido humillada fui yo. Le respondí que nunca habían tenido problema en hacerme sentir como un adorno, como una obligación más en sus vidas. Que si ahora les parecía intolerable estar en un espacio donde no tuvieran el control, era solo porque jamás habían experimentado lo que significaba vivir bajo el techo de alguien más sin voz ni voto. Poco a poco fui introduciendo nuevas normas. Les prohibí hacer cambios en la decoración sin consultarme. Les solicité reportes de mantenimiento mensual. Instalé sensores que me notificaban cada vez que alguien entraba a ciertas áreas de la casa. Les pedí que avisaran con antelación si pensaban recibir visitas. No porque me interesara ejercer control caprichoso, sino porque quería que sintieran la incomodidad de tener que pedir permiso, tal como yo lo hice durante toda mi vida emocional con ellos. Durante años oculté mis decisiones, mis emociones, mis deseos, por miedo a sus críticas o a su indiferencia. Ahora, ellos tenían que enfrentarse a esa misma impotencia, esa misma ansiedad de saberse observados, restringidos, supeditados a una voluntad que ya no era la suya. Hubo momentos en los que incluso yo me sorprendía de la frialdad con la que ejecutaba cada acción. Pero no era crueldad vacía. Era ajuste. Era precisión quirúrgica. Era devolver, en proporciones exactas, lo que ellos me habían arrebatado en cuotas invisibles durante décadas. Cuando mi padre quiso plantar un nuevo árbol en el jardín y le respondí que debía enviar una solicitud por escrito porque la zona estaba siendo evaluada para remodelaciones, me miró como si no me reconociera. Su expresión era una mezcla de desconcierto y desprecio. Pero no dijo nada. Y no plantó el árbol. Porque, aunque les costara admitirlo, ya no eran los dueños. Ya no podían hacer lo que quisieran. Y eso los consumía por dentro. Empecé a aparecer con más frecuencia. A veces solo pasaba para revisar cosas mínimas, como la presión del agua o la revisión de los detectores de humo. Siempre acompañada de un técnico o un asesor. Nunca sola. No por miedo, sino por presencia. Para que entendieran que ahora todo se registraba, que todo tenía consecuencias. En una ocasión, durante una revisión del sistema eléctrico, uno de los empleados comentó, sin saber a quién tenía delante, que era inusual que personas mayores vivieran como arrendatarios en una casa así. Mi madre enlojeció. No respondió. Solo bajó la cabeza y se retiró a la cocina. Yo no dije nada. Porque la vergüenza no era algo que pudiera imponerles. Tenía que brotar sola. Y ya empezaba a germinar. Con el tiempo, dejaron de intentar discutir. Se adaptaron a las reglas. Comenzaron a responder mis solicitudes sin comentarios. A aceptar los cambios con resignación. Pero yo veía en sus ojos, cada vez que me veían revisar papeles, o pasear por su antigua sala ahora redecorada, que había algo que no sabían cómo procesar. Habían perdido algo más que el control. Habían perdido la certeza de que su hija seguiría siendo para siempre esa figura útil, disponible, sacrificable. Habían perdido el privilegio del olvido. Porque yo no olvidé. Ni olvidaré. Aún no los había tocado donde más dolía, pero la estructura ya estaba montada. La red tejida. Los cimientos de la humillación cuidadosamente diseñados. Porque lo que venía después no era una advertencia. Era la caída. Y esta vez, no iba a extender la mano para detenerlos. Al contrario. Yo misma iba a empujar. Actualización final. Pasaron 5 meses desde que comenzaron a vivir bajo mis condiciones. 5 meses exactos de silencio rencoroso, de miradas esquivas cada vez que me presentaba con algún nuevo ajuste. De respuestas tensas a mis correos cuando exigía cumplimiento de normas que en cualquier otro contexto habrían considerado absurdas. Y sin embargo, las acataban.
nunca dejaron de hacerlo. Porque sabían, aunque nunca lo admitirían en voz alta, que estaban atrapados. Que habían firmado voluntariamente el papel que les arrebató la única cosa que les daba estatus y seguridad, la propiedad de su casa. Esa casa de una sola planta, con fachada de ladrillo limpio y un rosal al frente que mi madre cuidaba con obsesión, ese espacio donde tantas veces me hicieron sentir extraña, desplazada. Como si fuera una visitante temporal que debía ganarse el derecho de pertenecer, ahora ya no era suya. Era mía. Y yo no tenía intención de devolverles nada. La decisión de echarlos no fue impulsiva. Fue planificada con la misma frialdad con la que ellos decidieron dejarme sola en un país extranjero, con mis maletas a los pies, bajo un cielo que no conocía, mientras ellos se marchaban a descansar de verdad. Cada noche que pasé sola en aquel resort fue un cimiento. Cada desayuno frente al mar sin compañía fue un ladrillo. Cada actividad en la que fingí sonreír para no desmoronarme fue un bloque de concreto. Y ahora, ese edificio estaba completo. Solo faltaba la última pieza, desalojarlos. Hacer que vivieran el desamparo que yo sentí. No como castigo emocional, sino como acto de restitución. Porque uno no puede reconstruirse sobre terreno infestado de desprecio. Necesitaba limpiar, arrancar de raíz. A finales de noviembre, redacté el documento final, una notificación de terminación del contrato de ocupación con un plazo de 30 días para abandonar la propiedad. No había posibilidad de negociación, no había cláusulas grises, no había apelación. Era un aviso simple, directo, legal. Fui personalmente a entregarlo. No lo envié por correo. No delegué en un abogado. Fui yo. Con el sobre cerrado en la mano y una serenidad que casi me asustaba, toqué el timbre de esa casa donde tanto me hicieron sentir innecesaria. Me abrió mi madre. Su cara se tensó al verme. No dijo nada. Solo se hizo a un lado, como ya era costumbre. Les pedí que se sentaran. Saqué el documento del sobre y lo deposité sobre la mesa del comedor que una vez compré yo, aunque nunca lo reconocieron. Mi padre lo leyó en silencio. No lo entendía. Volvió a leer. Mi madre, mientras tanto, se limitaba a mirarme. No con odio. Ni siquiera con rabia. Era algo más quebrado. Algo más parecido al desconcierto de quien, por primera vez, ve el final y se da cuenta de que lo ha construido con sus propias manos. Mi padre fue el primero en hablar. Con voz rota, pero todavía con un dejo de altanería que parecía aferrarse a lo poco que le quedaba, preguntó si era en serio. Le respondí que sí. Que tenían 30 días. Que después de eso, iniciarían los trámites legales de desalojo si no entregaban la propiedad de forma voluntaria. Mi madre estalló. No en gritos, sino en súplicas. Me dijo que no tenían a dónde ir, que no podían costear un nuevo lugar, que estaban mayores, que cómo iba yo a hacerles eso después de todo lo que habían hecho por mí. Me senté frente a ella y le pregunté, con la voz más neutra que pude reunir, qué exactamente habían hecho por mí que no hubiese sido una obligación mínima como padres. Le dije que recordaba perfectamente todas las veces que me dijeron que los hijos no tienen por qué recibir agradecimientos, sino cumplir expectativas. Que yo había cumplido todas. Que había pagado sus deudas, sostenido sus mentiras, tragado su desprecio. Que había aceptado su descarado favoritismo hacia mi hermano, su manera de hacerme sentir menos por no ser divertida, o bonita, o complaciente. Que nunca, ni una sola vez, me trataron como una hija, sino como una inversión con retorno. Mi padre intentó decir que eso no era cierto, pero lo interrumpí. Le dije que lo único que no era cierto era la idea que ellos tenían de que yo iba a estar ahí para siempre. Que esa ilusión ya había muerto. En los días siguientes, comenzaron a llamarme con más frecuencia. A veces era mi madre, pidiéndome reconsiderar. A veces era mi padre, intentando negociar, como si esto fuera una empresa. Me ofrecieron vender parte de sus pertenencias para pagar un alquiler simbólico. Me pidieron extender el plazo. Me ofrecieron firmar un nuevo contrato. Me dijeron que podían mudarse a una parte más pequeña de la casa y dejar el resto como propiedad de inversión. Incluso mencionaron, con tono ridículo, que quizás podían alquilar habitaciones y darme las ganancias.
Yo escuché cada propuesta. Y luego respondí lo mismo, palabra por palabra, sin alterar el tono. No hay nada que negociar. Esta conversación no tiene retorno. El día 30 llegó. Fui al mediodía. Ellos ya sabían que iba. No tenían cajas preparadas. No había movimiento de mudanza. Solo estaban sentados en el sofá, con la mirada perdida, como si el simple hecho de negarse a empacar pudiera detener lo inevitable. Llevé conmigo a un notario y un funcionario judicial. No para intimidar, sino para oficializar. Porque todo lo que hice fue limpio, transparente, sin vicios. Les entregué el acta de desalojo. Les di una última oportunidad de salir por voluntad propia. No dijeron nada. Solo comenzaron a moverse, despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto viscoso. Recogieron algunas pertenencias, lo mínimo. Un par de maletas, una caja con documentos, algunas fotos. No lloraron. Pero sus cuerpos lo hacían. Su forma de arrastrar los pies, de evitar mirarme, de encorvarse como si llevaran sobre los hombros un peso nuevo. No el peso de la injusticia. El peso de la consecuencia. Salieron por la puerta principal sin pronunciar palabra. Yo los vi alejarse. No me despedí. No porque no quisiera. Sino porque ya lo había hecho, de verdad, un año atrás, en la recepción de aquel resort, cuando ellos decidieron que preferían vacaciones de verdad sin mi presencia. Ese fue el adiós. Este solo era el eco. Hoy la casa está vacía. He comenzado a remodelarla. He cambiado cada cuadro, cada mueble, cada cortina. No porque quiera borrar el pasado, sino porque por primera vez me pertenece sin condiciones. Sin reclamos. Sin chantajes emocionales. Muchos dirían que lo que hice fue cruel. Que hay cosas que no se hacen, que los padres merecen respeto. Yo digo que el respeto se construye. Que no se puede pedir lo que nunca se ha dado. Y que hay venganzas que no nacen del odio, sino de la dignidad que florece cuando uno deja de mendigar cariño. Esta no fue mi caída. Fue mi renacimiento. Y ellos lo vieron desde abajo, sin poder alcanzarlo. Exactamente como hicieron conmigo toda la vida.